países que conforman esta Sociedad Interamericana de Cardiología, que tiene mucho prestigio. Y bueno, en esta primera actividad yo quiero dar el uso de la palabra a nuestro presidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología, el doctor Álvaro Sosa Liprandi, para que dé sus palabras de bienvenida. Adelante, Álvaro. Bueno, gracias, Enrique. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por darme esta oportunidad de poder acompañarlos. La verdad que quisiera, en primer lugar, obviamente, como ustedes bien saben, creo que la actividad de la Sociedad Interamericana de Cardiología en estos últimos años, y especialmente en los últimos 10 años, ha sido realmente febril y ha estado en notable aumento. Y obviamente, como ustedes bien saben, nuestra columna vertebral en todo el desarrollo de toda nuestra actividad académica, docente y de investigación está fundamentalmente basado obviamente, en nuestros consejos científicos. Por eso realmente para mí es realmente un placer estar hoy acompañándolos. Obviamente el Consejo de Cardio-Oncología es, desde el punto de vista estratégico, para nosotros sumamente importante. Y quisiera, en primer lugar, Enrique, agradecerte muy especialmente que hayas aceptado dirigir el Consejo de Cardio-Oncología. Para nosotros estamos muy complacidos y muy contentos de que nos acompañes en este próximo tiempo, digamos, al frente de este tan importante consejo. La verdad que, digamos, desde el punto de vista, quiero simplemente compartir un concepto con ustedes. Como dije recién, la Sociedad Interamericana ha crecido notablemente en estos últimos años y esto demuestra simplemente la enorme necesidad que tenemos de comunicarnos y de colaborar. Y creo que tenemos una gran oportunidad por delante. Realmente creo que nuestro objetivo estratégico, obviamente, es, digamos, creemos que no hay ningún motivo por el cual la Sociedad Interamericana no pueda hacer en América lo que es la Sociedad Europea de Cardiología en Europa. Es decir, una gran caja de resonancia en donde toda la actividad de nuestras sociedades, que es mucha, y todas las actividades individuales de nuestros miembros puedan expresarse, puedan conocerse, podamos intercambiar, podamos colaborar. Creo, como dije anteriormente, tenemos un gran desafío por delante y creo que tenemos una enorme oportunidad. Es impresionante la gente cómo está trabajando, respondiendo, tratando de participar, digamos, lo que se ha conseguido en estos últimos años en cuanto a producción, a publicaciones, a intercambio, a trabajo en conjunto, a colaboración, es fantástico. Así que bueno, yo simplemente les digo que los invito a todos y a cada uno a que sigamos trabajando en conjunto. Creo, como digo, que tenemos un gran futuro por delante. Y como comentaba en el backstage antes Enrique, quiero formalmente invitarlos a todos a que el año que viene, entre el 8 y el 11 de junio, creo que después de tanta virtualidad, esperemos tener la oportunidad de podernos encontrar personalmente. El Congreso Interamericano será en la ciudad de Miami, que es un lugar obviamente muy amigable para todos los latinos. El programa científico va a estar totalmente desarrollado por los consejos y obviamente el Consejo de Cardio-Oncología tendrá un lugar muy especial. Tenemos, además del Congreso, algunos espacios especiales para generar talleres. Así que yo los invito a todos los miembros del Consejo a que, bueno, trabajen con nosotros, a que elaboren, que nos traigan ideas. Obviamente creo que puede ser una gran oportunidad. Esperemos que nos acompañe el tiempo, la pandemia, y que realmente podamos avanzar. La idea es que va a ser un producto híbrido, pero con un componente presencial importante. Así que esperemos que tengamos ahí la oportunidad de encontrarnos personalmente y poder hacer lo que tanto nos gusta a los latinos, que es, más allá de hacer ciencia, tener la oportunidad para encontrarnos, darnos un abrazo y poder conversar en forma personal. Así que bueno, nada, mis felicitaciones por todas estas iniciativas del Consejo, todo el apoyo desde la Sociedad Interamericana y sigamos trabajando. Gracias y gracias por esta invitación, Enrique, y por darme la posibilidad de poder compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias, Álvaro, por tus palabras y, lógicamente, el equipo que felizmente me acompaña en el Consejo de Cardio-Oncología
es un equipo bastante trabajador y por eso es que estamos logrando hacer estas actividades, tanto a nivel de la Sociedad Interamericana como también por parte de la Sociedad Peruana de Cardiología. En ambos estamos tratando cada vez más de difundir esta nueva subespecialidad que se denomina cardiooncología. Y para el día de hoy estamos presentando la primera discusión de caso clínico que va a estar a cargo en las coordinaciones de la doctora Nilda Espínola de México y la doctora Pamela Rojo de Chile. Y el que va a presentar el caso es nuestro amigo y conocido, el doctor Jeffrey Lara de Ecuador. No me queda sino agradecerles en primer lugar al Laboratorio SIGFRI por el apoyo que nos brindan para poder llevar a cabo esta actividad y a todos los asistentes que nos están acompañando en esta noche. Adelante Nilda, adelante Pamela. Gracias. Luego de esta introducción para nuestras primeras jornadas de casos clínicos, como iniciando las actividades del Consejo, yo creo que vamos a tener un excelente ponente con un caso clínico espectacular. Entonces, mejor vámonos al caso clínico y luego aceptamos todo tipo de preguntas a través del chat y las trataremos de resolver posteriormente. Adelante, Geoffrey. ¿Me avisan si están viendo bien la presentación? Perfecto, se ve muy bien. Sí, Muy perfecto. bien. Miren, yo les voy a presentar un caso clínico que tuvimos en el hospital de oncología, que lo presento porque realmente me parece que tiene algunas enseñanzas que al compartirlas nos van a enriquecer a todos. Este caso es del servicio de cardiología, del cual yo tengo la satisfacción de ser su jefe, y el doctor Mac Núñez, que es el residente que está rotando por el servicio actualmente. Muy bien, esta es una persona que es nueva en la institución y llega en condiciones inestables. Es una mujer de 31 años de edad que aparentemente no tiene ningún antecedente patológico importantes, y pues como ustedes pueden ver en los antecedentes no hay absolutamente nada relevante. Ahora, ¿por qué ingresa la paciente? La paciente ingresa por dolor torácico posterior, vómito y edema de miembros inferiores. Y no solamente edema, sino que es un edema importante, sino también acrocianosis, ¿ya? Acude a la emergencia por el cuadro clínico caracterizado, ¿por qué? Por disnea de medianos esfuerzos, que progresa rápidamente a mínimos esfuerzos, que llega a ortopnea y se acompaña de vómitos de contenido alimenticio. Perdónenme que voy a ponerlo del puntero. Ya. Contenido alimenticio en cantidad de 3 diarios e importante edema de miembros inferiores con evidencia de acrocianosis distal. Miren cómo existe una muy marcada acrocianosis y una alteración importante de la perfusión tisular. Al examen físico, la presión de ella estaba en 111/64, su frecuencia cardíaca en 130 latidos por minuto, su frecuencia respiratoria 28 respiraciones por minuto, y su saturación de oxígeno con oxígeno, creo que andaba 4 litros por minuto, está en 92%. Al examen físico es normocefálica, esclera sin alteraciones, boca, mucosa semihúmeda sin evidencia de lesiones, y en el cuello se observa una masa cervical izquierda. Al examen físico del tórax, los campos pulmonares con murmullo vesicular abolido en los 2/3 inferiores bilateralmente
Y los ruidos cardíacos, aparte de la taquicardia, no habían soplos. El abdomen estaba globuloso, distendido, la pared estaba edematizada y los ruidos hidroaéreos abdominales estaban presentes. Esto sí era muy importante resaltar, que en las extremidades había un edema bilateral importante y con una fuerza y tono muscular conservado. En cuanto a los exámenes de laboratorio, una leucocitosis de 10.000, las plaquetas en 202.000, miren, tenía un INR prolongado y no estaba recibiendo anticoagulación, las enzimas hepáticas, la transaminasa estaba alta, no tenía evidencia de sepsis, la procalcitonina estaba bien, el pH estaba en 7,46 y la PO2 en 92. Los neutrófilos 86%. Y esto es interesante, el NT-proBNP estaba en 326. Y la troponina T, que hay el punto de corte de 14, estaba en 20. La PO2 estaba en 78. La hemoglobina en 11, el sodio bajo en 126, la bilirrubina alta, es decir, habían datos que hacían pensar en un problema en la función hepática. El PCO2 no estaba con retención de CO2, el hematocrito es este, el potasio, el PCR estaba alto y en el examen de orina no habían signos de infección y el bicarbonato estándar estaba en 24 y el dímero D estaba alto, estaba en 8,53. Y esta es la radiografía del tórax de la paciente. Esta es una radiografía portátil en la cama. ¿Y qué es lo que podemos observar? Que no es valorable el tamaño de la silueta cardíaca y hay zonas de... hay un derrame pleural bilateral que se observa en esta radiografía del tórax. Miren, me disculpo porque a alguien se le regó alcohol en este electrocardiograma, pero ustedes pueden ver primero que el ritmo es sinusal, que la frecuencia cardíaca anda por los 130 latidos al minuto, pero el eje eléctrico no está desplazado, no hay datos que sugieran que el ventrículo derecho esté dilatado, no hay trastornos de conducción auriculoventricular ni intraventricular importante y hay alteraciones de la repolarización caracterizadas por onda T de bajo voltaje en algunas de las derivaciones en este electrocardiograma. Entonces realmente no es un electrocardiograma que nos haya impactado mucho, no habían datos de infarto del miocardio, no habían datos de hipertrofia o dilatación del ventrículo derecho, ni habían trastornos de conducción. Y entonces, ahora sí, se hizo el ecocardiograma a la cabecera del enfermo, y yo quiero que ustedes vean acá, este es el pericardio, aquí está el corazón, es una subcostal, pericardio, el ventrículo derecho y el pericardio. Miren el importante derrame pericárdico que se encuentra en esta paciente. Aquí está con su electrocardiograma. Y desde esta proyección ya ustedes pueden ver, déjenme ver si pueden ustedes observar que existe colapso de las cavidades derechas. Aquí se está midiendo el espacio entre las dos capas del pericardio y se ve que es un derrame pericárdico importante. Entonces, ecocardiograma modo M por vía subsifoidea, evidencia de derrame pericárdico de moderado a severo, se cuantificó en 400 cc con colapso de cavidades acompañado de derrame pleural izquierdo que se calculó en aproximadamente 500 centímetros cúbicos. Miren,
Aquí está en la proyección apical de 4 cámaras y se observa cómo existe el colapso de las cavidades derechas. Y aquí está el derrame pericárdico. Se procedió a hacer la pericardiocentesis en la cabecera del enfermo por vía subsifoidea y se extrajeron 350 centímetros cúbicos de líquido, yo diría más que serohemático, hemorrágico, no coagulaba, era el típico líquido pericárdico de las infiltraciones pericárdicas de origen neoplásico. Se hizo la pericardiocentesis. ¿Y nosotros qué es lo que normalmente vemos después de la pericardiocentesis? Primero, que la hemodinámica del paciente mejora, su presión arterial mejora, sus condiciones clínicas mejoran. Aquí está en el pre y este es el post pericardiocentesis. Déjenme ponerle de nuevo. No sé cómo. Ahí está el pre-pericardiocentesis y el post-pericardiocentesis. Yo quiero que ustedes miren, porque no estoy pudiendo manejar muy bien la parte de los videos, pero yo quiero que observen primero la infiltración pericárdica, pero el ventrículo derecho está severamente dilatado y está hipokinético. Miren que el ventrículo izquierdo es de menor dimensión que el ventrículo derecho. Esto nos llamó mucho la atención porque no es lo que habitualmente observamos después de un drenaje pericárdico. Miren, ahí están pre, post. Ventrículo derecho severamente dilatado. Entonces, se pensó en la posibilidad de que la paciente pudiese estar desarrollando una embolia pulmonar, un TEP, un tromboembolismo pulmonar, porque seguía con severo compromiso hemodinámico y sus cavidades derechas y el ventrículo derecho dilatado. Y se pidió la TAC del tórax. Y aquí para nosotros fue una sorpresa encontrar esto. Hay una masa importante mediastinal, pero miren la rama derecha de la pulmonar, está comprimida. Vamos a pasar algunas imágenes. La masa, esta es la otra rama de la pulmonar comprimida. Aquí está la masa mediastinal. La masa mediastinal, miren la compresión extrínseca que hace sobre la rama principal, que la disminuye sustancialmente en su luz, y miren cómo la masa también comprime extrínsecamente la otra rama de la arteria pulmonar, la rama pulmonar izquierda. Además de la masa y de la compresión externa de las pulmonares, se observa este derrame pleural en ambos hemitórax. Me gustaría, les presento esto porque en esta angiotomografía se ve cómo la cavidad del ventrículo derecho está severamente dilatada, al igual que la aurícula derecha. Y estoy presentando algunas de las imágenes del angiotac para que se vea cómo existe esta compresión extrínseca de las pulmonares. Y ahora, en la parte del abdomen, lo que me gustaría que se vea es cómo existe una importante trombosis de la vena cava inferior. Entonces se concluye del angiotac una consolidación en base pulmonar izquierda
compresión extrínseca de los vasos pulmonares, trombosis de la vena cava inferior, derrame pleural y pericárdico y adenomegalias mediastinales de aspecto infiltrativo. No está escrito, pero el líquido pericárdico que mandamos a citología, a pesar de que tenía un aspecto francamente hemorrágico, lo reportaron como negativo para malignidad. Aquí está la cava inferior. Y hasta ahí termina el caso. Me gustaría, Enrique, Pamela o Nilda, algunos comentarios que puedan tener ustedes, porque la conclusión a la que nosotros llegamos es que esta paciente llegó con un compromiso hemodinámico muy importante que atribuimos inicialmente a su taponamiento cardíaco, pero posteriormente al drenaje, las cavidades derechas muy dilatadas y con el compromiso hemodinámico que no mejoró, y por eso se pidió la angioTAC y están todos los resultados. Entonces, Pamela, Nilda, me gustaría algún comentario, alguna pregunta al respecto. Bueno, a mí me gustaría, me hubiera gustado, ¿no?, que la paciente hubiera tenido un estudio de resonancia magnética para hacer la caracterización tisular, pero como fue algo demasiado súbito, entonces no se tiene este tipo de datos, a pesar de que, bueno, la citología es negativa, pero el estudio de tomografía es muy sugestivo de un problema tumoral. Y bueno, sería considerar que el taponamiento cardíaco sería como la primera manifestación de un problema cancerígeno en esta paciente. Y bueno, se ha descrito en la literatura que en los pacientes con cáncer hasta el 15 al 30% de los casos pueden tener afección pericárdica en comparación a la población general, que en autopsias solamente se encuentra en el 4%. Y bueno, esta paciente, para hacer un diagnóstico diferencial, quizás yo estaba pensando si podríamos pensar en alguna cardiopatía congénita si uno la ve solamente con la acrocianosis tan importante que presenta esta paciente. No sé qué opina, doctor, al respecto. Miren, hay una cosa que es importante, o sea, las cardiopatías congénitas nos ayudan mucho. La electrocardiografía es importante porque para pensar tiene 31 años, entonces hay algunas cardiopatías congénitas que uno podría pensar como poco probables. Pero, por ejemplo, hipertensión pulmonar primaria o algún complejo de Eisenmenger por un cortocircuito izquierda-derecha que haya llevado a esta condición, yo miro el electro y realmente el electro me deja a mí con muy pocas probabilidades de pensar en eso. Me voy a ir al electro un poco. Miren, no hay S en D1, la R de B1 es normal, el eje eléctrico no está desplazado, no hay heces profundas en B6, entonces realmente uno dice de una cardiopatía congénita que me dé una importantísima dilatación de ventrículo derecho, yo estaría pensando en eso, en un cortocircuito de izquierda a derecha que dé hipertensión pulmonar o una hipertensión pulmonar primaria, o fíjense que no cispulmonar. Además, acuérdense que no había soplos en el examen físico. Y lo único que había era una compresión extrínseca de las pulmonares y una dilatación de las cavidades derechas. Entonces, cuando uno ve el contexto del derrame pericárdico, de la alta posibilidad neoplásica, de la masa mediastinal, cierto es que la resonancia magnética hubiera podido identificar mejor las características tisulares de la masa, pero uno empieza a encontrar que existen suficientes razones para pensar
que es la compresión extrínseca de las arterias pulmonares la que está condicionando esta dilatación severa del ventrículo derecho, hipocinesia del ventrículo. Fíjense que ni siquiera ha tenido tiempo de manifestarse el ventrículo, está dilatado, no hipertrófico, el ventrículo derecho en el electrocardiograma. Entonces, nosotros consideramos, no se pudo hacer la necropsia de la paciente, hay veces es muy difícil conseguir las autorizaciones, pero sí lo discutimos con los imagenólogos y llegamos a la conclusión de que realmente esa compresión extrínseca de las pulmonares explicaba bien el cuadro clínico y no necesitábamos otras opciones. Ahora, ¿qué tipo de neoplasia? No lo sé, pero de que hay una masa y más la masa cervical izquierda también. No sé qué opinas, Pamela, algo que puede ser. Encuentro un precioso caso porque lo fuiste desarrollando con la importancia de la multimodalidad. Partiste con un electrocardiograma, que es la base de nuestra evaluación como cardiólogos, en el cual sí tenía un poquito de bajo voltaje, pero tampoco había mucha alternancia eléctrica y, como tú bien lo describiste, nada que nos hiciera presupuestar que había alguna otra alteración. Después, la radiografía de tórax, en que nos muestra el compromiso del derrame con una gran masa que parecía ahí bastante difícil de evaluar. Y después pasaste por la ecocardiografía al lado de la cama del paciente, que es nuestra primera aproximación, y ya vimos cómo enfrentamos al tiro al paciente. Un paciente con un derrame pericárdico severo, que comprimía las cavidades, y inmediatamente uno va al tiro, dice, acá está el problema. Esta es la causa de toda la clínica de la paciente. Pero al tiro hiciste lo que la mayor cantidad de nosotros en nuestra práctica diaria lo habríamos hecho, hacer el drenaje del derrame, mandándolo a biopsia. Yo creo que ninguno nos habríamos saltado ese paso. Y ahí vino como lo espectacular, lo distinto, que en vez de que el ventrículo derecho adquiriera fuerza, recuperara su actividad, nos encontramos con la paradoja de que teníamos un ventrículo derecho dilatado, hipokinético, absolutamente inesperado. Yo creo que ahí nos demostró que claramente lo que nosotros íbamos a como causal de la patología, que era el derrame, no es eso. Lo solucionaste y resulta que apareció de inmediato un nuevo caso. Eso es lo que encontré bonito. Y este nuevo caso, con un angioTAC, pudiste demostrar que hay una gran masa comprimiendo en el mediastino, que comprimía como comentábamos previamente, parecía un TEP extrínseco vascular. Así que eso creo que fue muy bonito, y tal como comenta Nilda, espectacular habría sido tener una resonancia con el cual habríamos podido plantear la posibilidad que fuera sí o no una neoplasia hematológica, un linfoma, por la gran extensión de la masa tumoral, que es como lo que pareciera puede ser un sarcoma vascular, un angiosarcoma, pero yo me inclinaría a pensar que es un linfoma. Pero creo que la forma que lo presentaste, Jeffrey, con esta utilidad de paso a paso de la multimodalidad, partiendo de la primera modalidad, que a veces se nos olvida cuál es el electrocardiograma, fue muy bonito. Lamentablemente una mujer joven y que no respondió, triste, por una forma bastante atípica de presentación.
Bueno, yo también creo lo mismo, de que Jofre hizo un análisis muy importante de este caso y que eso es como un diagnóstico integral, descartando diferentes posibilidades con las técnicas de imagen más básicas, el electrocardiograma, la radiografía, la tomografía, y sacando el jugo a todos los datos clínicos, los datos de laboratorio. Entonces yo creo que para muchos, yo creo que es algo muy, muy didáctico. Sí. No sé si del público alguien tiene algún comentario. Estaba revisando, pero no hay preguntas. Los colegas, Jofre, de imagenología, ¿ellos se matricularon con alguna probabilidad diagnóstica en la masa o solamente lo plantearon como masa? Lo plantearon como masa, no pusieron opciones, aunque nosotros, y yo estoy de acuerdo contigo, Pamela y Nilda, o sea, lo primero, y te acuerdas la masa cervical izquierda, pensar en un linfoma es una buena posibilidad, pero yo nunca había visto un linfoma que comprima las dos ramas de la pulmonar y que dé un colapso hemodinámico por un TEP extrínseco. O sea, vemos linfomas con frecuencia, vemos en el mediastino que hacen síndrome de cava superior, la radioterapia funciona bien, pero aquí no hubo tiempo, la paciente nunca salió de su condición hemodinámica ni con vasopresores, se la intubó, entró en respirador, pero cuando me dijeron ¿qué vamos a hacer? Nada, pues si las pulmonares como que si les pusieran una ligadura externa, ¿quién se va a meter ahí a hacer algo? La condición clínica de la paciente era demasiado inestable como para pensar en llamar a los radioterapeutas o a alguno de los oncólogos para que nos ayude con esas estrategias de tratamiento. Jofre, hay una pregunta del doctor Armendáriz que plantea... hay una pregunta de los... Sí. ¿Cómo interpretaron la masa en la cava inferior? ¿Trombosis o metástasis? No, esto lo interpretamos como un trombo. Como un trombo. Y yo tenía aquí algunas cosas, y me voy a permitir si ustedes lo... realmente, yo quería enfatizar algo que en el hospital cada día tratamos de concientizar más. La segunda causa de muerte en pacientes oncológicos después de la progresión de la enfermedad es el tromboembolismo. El tromboembolismo, la enfermedad tromboembólica venosa es, y tenemos que siempre estar pensando en esa posibilidad. Y también les quería presentar esto, que la probabilidad de muerte de enfermedad tromboembólica venosa cuando se presenta en el contexto de una enfermedad maligna es mucho más alta que cuando se presenta el tromboembolismo pulmonar, la enfermedad tromboembólica pulmonar, sin estar asociada a una patología oncológica. Existen aquí, quería presentarle a ustedes el score de Corana, que es un score de riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, que estamos aplicando para ver incluso la posibilidad de hacer una tromboprofilaxis preventiva, ¿no? Tromboprofilaxis. Por ejemplo, el otro día tuvimos un paciente con cáncer de páncreas, que él hizo un TEP muy importante que requirió incluso una intervención percutánea para embolectomía por catéter, y a ustedes y a los colegas que nos están acompañando, sí quiero insistir en este aspecto de que tenemos que pensar mucho en la enfermedad tromboembólica venosa. Y, por ejemplo, esta paciente tiene trombosis de cava inferior. Así fue como se interpretó esa imagen. Y
no nos hubiera llamado la atención si hubiese tenido una embolia pulmonar, pero esto es diferente, es una entidad distinta a la de la embolia pulmonar. No sé si... Claro, en este caso no podíamos plantear hacer ni trombolicio o alguna cosa de rescate cuando tenemos un TEP masivo, porque esta era la masa que comprimía, no era para nada una enfermedad tromboembólica asociada al cáncer. Y tú, claro, ahí nos muestras el score de Corana, que es bastante aceptable y aún se utiliza, aunque hay otros scores en estos momentos, pero Sí. no se han validado más que mejor que este. Así que, claro, en ella habría tenido que hacerse una cosa de rescate, como una cirugía tipo comando para ir a resecar la masa. No Pero hubiera seguramente resistido ni habrían siquiera la quedado... inducción anestésica, probablemente. No, claro, y además que la resección se habría sacado, pues, probablemente el mismo tejido vascular hubiera salido dentro del molde, porque eso debe haber estado todo adherido. La otra cosa que quería comentar, si les parece a ustedes interesante, es que el dímero D estaba alto. Y este es un punto que siempre lo discutimos en el hospital. La importancia del dímero D es su valor predictivo negativo. Si es normal, no tiene enfermedad tromboembólica venosa. Pero nuestros pacientes con internados para procedimientos quirúrgicos o procedimientos de quimioterapia, no infrecuentemente tenemos el dímero D alto, sin que eso signifique que estemos frente a una enfermedad tromboembólica venosa. El dímero D, porque muchas veces dicen, no, tiene el dímero D alto, hay que pensar en embolia pulmonar. El principal valor del dímero D es su valor predictivo negativo. No sé si están de acuerdo con ese concepto, Nilda y Pamela. Completamente de acuerdo. Influye cuando es positivo muchas cosas, sepsis, postración, shock, ¿no? Solamente el valor predictivo negativo es lo más utilizado en realidad. Preguntan acá si es de utilidad el filtro de vena cava inferior en el paciente oncológico. A ver, el filtro de vena cava inferior se puede considerar cuando el paciente ha tenido una enfermedad tromboembólica venosa recurrente a pesar de estar óptimamente anticoagulado. Frío nomás. ¿Ya? Pero no sé cuál es la opinión de ustedes, pero ese es el concepto que tenemos. También podría ser en aquel paciente en que está contraindicada la anticoagulación, por supuesto, sí. Si existe una contraindicación absoluta para anticoagular, exacto, es una opción. Y si tiene una enfermedad tromboembólica venosa recurrente, a pesar de estar adecuadamente anticoagulado. Exacto. Yo creo que son como las dos indicaciones y por supuesto que puede ser de mucha utilidad, especialmente, obviamente, cuando la trombosis está asociada a compromiso de abdomen y o extremidades inferiores. Claro. Eso es obvio. Me parece bien. La paciente falleció pocos días después del... En 24 horas. Pasó de la emergencia a UCI. En UCI decidieron intubarla, ventilación mecánica, drogas vasoactivas y no hubo forma de recuperar. Yeah. Nilda, estás muteada. ¿Y el tiempo de evolución de la enfermedad cómo fue? ¿Qué tiempo antes inició con alguna sintomatología?
el síntoma más importante que ella refiere y que es con el que ingresa es básicamente por importante edema de miembros inferiores y disnea. Edema de miembros inferiores y disnea y acrocianosis. Pero ¿qué tanto? ¿2 meses antes del ingreso? ¿6 meses? ¿Qué tiempo de evolución tenía con esos No hubo, síntomas? yo no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces son pacientes que no tienen un familiar cercano que dé una historia clínica confiable. Pero, porque uno les pregunta y le dice, a veces vemos osteosarcomas con unas masas impresionantes del fémur, y le preguntamos, ¿y cuándo empezó esto? Dice, hace 2 semanas. No, sí me explico, o sea, no sé si les pasa eso, pero a nosotros nos pasa con frecuencia. Tal vez aprovechando el caso podríamos discutir la importancia o utilidad de usar en casos de trombosis asociada al cáncer heparina, anticoagulación clásica o Sí, mira, inhibidores de riesgo. ¿Qué yo opinan? tengo aquí lo que sale en el JACC, algo que me parece muy interesante, enfermedad tromboembólica venosa en cáncer, ya no para profilaxis primaria, sino para tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa. Y ahí lo que hay que hacer es evaluar el riesgo del sangrado, la preferencia del paciente y ver si hay interacción droga-droga. Lo primero que hay que decir es que después del estudio CLOT, que se comparó warfarina versus dalteparina, ya la utilización de warfarina en estos pacientes ha quedado en desuso. ¿Ya? Entonces, hay las heparinas de bajo peso molecular y la que más estudiada ha sido es la dalteparina, ha sido el comparador versus todos los demás. Y hay varios estudios que comparan dalteparina con anticoagulantes de acción directa. Y de los anticoagulantes de acción directa, los estudios son básicamente con rivaroxaban y con apixaban. Yo estuve buscando y realmente estudios con dabigatran en pacientes oncológicos con enfermedad tromboembólica venosa, no encontré. Entonces, la propuesta de este flujograma es que si yo tengo un bajo riesgo de sangrado y sabemos que los anticoagulantes de acción directa tienen poca interacción con otros fármacos, la opción de usar un anticoagulante de acción directa de estas dos es una muy buena opción. Y si tengo un alto riesgo de sangrado y sobre todo, si tengo un cáncer luminal del tracto gastrointestinal, porque ellos podrían recomendar la utilización de las heparinas de bajo peso y básicamente la dalteparina. El problema es hasta cuándo lo voy a usar. Si ya tuve una enfermedad tromboembólica venosa en el contexto de cáncer, se tiene que seguir hasta por lo menos la remisión de la enfermedad. Es decir, son tratamientos prolongados porque el factor de riesgo está allí. Es más, nosotros cuando tenemos una enfermedad tromboembólica venosa de etiología no aclarada, lo primero que le decimos a los residentes, busquemos un cáncer. ¿Ya? Y dentro de los cánceres que más problemas nos da de este tipo de complicación es páncreas, estómago también, son tumores que tienen una muy alta, los tumores de la unión gastroesofágica también. Entonces, Pamela, yo creo que como mensaje, si ya estoy tratando la enfermedad tromboembólica en cáncer, tengo que hacer un tratamiento prolongado. Ya no voy a usar warfarina, antagonistas de vitamina K, no es una opción actual, y tendré que escoger entre los anticoagulantes de acción directa, pixaban o rivaroxaban, o heparinas de bajo peso. Si mi paciente tiene bajo riesgo de sangrado,
un anticoagulante de acción directa, y si tiene un alto riesgo de sangrado, tiene un cáncer luminal gastrointestinal, una heparina de bajo peso. El problema es el andarse pinchando todos los días. Eso es costoso, es Doloroso. poco tolerado, es un Claro. problema. Yo le digo, nosotros estamos usando mucho anticoagulante de acción directa en el mantenimiento del anticoagulante. Nos parece que hay evidencia suficiente, que hay seguridad suficiente, tenemos experiencia en el manejo de estos medicamentos y es lo que optamos por hacer. Sí, me parece muy bien en un paciente que está con toda la quimioterapia, con dolores, con náuseas, con vómito o postrado, más aún agregar la incomodidad de la inyección diaria, 2 veces al día, es bastante más incómodo. Se supone que los tumores de más riesgo de sangramiento son todos los gastrointestinales, como comentaba Geoffrey, más los tumores intracerebrales. Intracerebrales, esos son un Claro, problema. ese es el otro gran conflicto, la duda. Pero hay trabajos bastante nuevos que dicen que no tendrían mucho mayor riesgo de sangramiento con los DOAC. Así que como que puede seguir siendo una buena indicación. Y hasta el momento Apixaban es un poquitito más seguro que el A mí que me el gusta Tenac. más el Apixaban, no quería Es usar un nombre específico, pero si tú me pones a mí a escoger, mi primera opción es Apixaban. sí, yo creo que también Ahí la está evidencia se ha dos. ido lentamente inclinando al Apixaban con mayor seguridad. El problema es que el Apixaban y el Rivaroxaban No no tienen, tienen agentes reversores. sí, Entonces, y no me voy a meter en eso porque es un mundo diferente, la tromboprofilaxis en la FA no valvular, en donde claro, ahí sí, pero hay que estar conscientes de que Rivaroxaban y Apixaban no tienen un agente. El Andexanet alfa está aprobado, pero yo no sé si en México o en Chile lo tienen disponible, nosotros no lo tenemos, no y lo tiene tengo. algunos bemoles el Andexanet alfa. No, nosotros en México no contamos con esto. Tampoco, yo tampoco. Y recordar que el hidarosizumab es un agente reversor exclusivo del dabigatran. Y esto es un problema porque hay veces llegan pacientes sangrando con antivitamina 10 y dicen, vamos a darle hidarosizumab. No sirve. El hidarosizumab es un agente reversor exclusivo para el dabigatran. Sí, sí, no sé. Hay una pregunta más del público con respecto al síndrome de descompresión pericárdica asociada a disfunción sistólica. No sé Miren, qué opina, doctor. mira, nosotros hemos tenido problemas con drenajes de grandes cantidades de líquido pleural, pero del líquido pericárdico nunca hemos tenido problemas. Y nuestra idea es drenar todo el líquido, y es más, nosotros hacemos después una pericardiodesis con bleomicina y todo esto es paliativo, porque sabemos que ya el compromiso pericárdico en el contexto de una enfermedad oncológica ya es de muy mal pronóstico, pero por lo menos que no tengan que venir taponados más frecuentemente. Entonces, nosotros usamos 16 miligramos de bleomicina y la instilamos en el pericardio a través del mismo catéter que nos sirvió, no en el mismo día, pero posteriormente al día siguiente, 24 48 horas, instilamos la bleomicina para buscar una pericardiodesis que nos lleve a no tener que estar enfrentando un nuevo taponamiento. Sí, completamente de acuerdo. No existe un síndrome de descompresión como
como ocurre con la parte pulmonar a nivel de pericardio. Hay otra pregunta, Geoffrey, que dice, ¿qué parámetros ecocardiográficos emplean para evaluar la función ventricular, biventricular en realidad, post-pericardiocentesis? Mira, se ha desarrollado, porque tú sabes que la cardiotoxicidad en quimioterapia es algo que nosotros estamos muy atentos, ¿verdad? Entonces, la fracción de eyección sigue siendo un parámetro importante, pero el strain longitudinal global es un parámetro de alteración subclínica, por así decirlo, de la función sistólica. Nosotros evaluamos con frecuencia el strain longitudinal, no solo del ventrículo derecho, no solo del ventrículo izquierdo, sino también del ventrículo derecho. Tenemos el programa para hacer la evaluación del strain longitudinal global del ventrículo derecho. Yo diría que si tú tienes, fíjate lo interesante, si tú me dices, ¿por qué no me presentaste un Doppler del llenado? Porque es tan interesante, porque no había, ese colapso diastólico estaba tan brutal que el volumen muestra era muy difícil saber, el ecocardiografista, ponerlo en dónde, ¿sí me explico? O sea, sabíamos, eso académicamente está bien, pero no nos quedaba dudas de que había un taponamiento cardíaco y que lo que había que hacer era resolverlo. Muy bien. Una última pregunta dice, la pericardiocentesis, ¿en qué tiempo se determina? No sé, probablemente en qué tiempo se hace, no sé, Nilda. En cuanto nosotros vemos la evidencia del taponamiento, la hacemos. Claro. Porque si no, les digo una cosa que me parece muy interesante. Nosotros hacemos la pericardiocentesis con anestesia local con xilocaína. Nunca sedamos al paciente, porque nos ha tocado que cuando se seda el paciente, el estímulo simpático, que es el que mantiene marginalmente la hemodinámica del corazón, se pierde. Y estos pacientes se colapsan y es un verdadero problema. O sea, nosotros no hacemos con sedación. No sé cuál es la experiencia de ustedes, Pamela y Nilda. Sí, completamente de acuerdo. Es mejor hacerlo en la cama del paciente, inclusive con equipo. Muchas veces lo llevamos al servicio de hemodinamia y solo cuando eso fracasa se hace una ventana pericárdica con el cirujano. Habitualmente lo hacemos de inmediato con pericardiocentesis en la cama del paciente o en pabellón de hemodinamia. Y cuánto nos demoramos en sacar el líquido, que probablemente yo creo que es lo que preguntan por lo del síndrome de descompresión. En este caso, volver a explicar que no existe un síndrome de descompresión cardíaca post-pericardiocentesis, así que un cirujano, si hace una ventana, se demorará un minuto en sacar todo el líquido, y el hemodinamista sacamos un poco más lento, pero yo ahí sugiero una cosa interesante. Yo uso un catéter de los normales, como si fuera uno de una vía central de 2 vías, pongo una llave de 3 vías porque cuando tú no haces un circuito cerrado, no, se te mete aire en el pericardio y no es que vas a tener un problema grave, pero es mejor no tener. Entonces, lo que hacemos es, ponemos una llave de 3 vías y un sistema de venoclisis. Entonces, con paciencia vamos moviendo la llave de 3 vías, uso una jeringuilla de 20 cc para andar un poco más rápido y vamos, La otra cosa que me parece muy interesante, que es cuando tú haces el drenaje pericárdico en oncología, con mucha frecuencia va a ser hemorrágico.
Y los residentes me dicen, ¡ah! Se puncionó el ventrículo derecho. A ver, el líquido pericárdico es desfibrinado, entonces no coagula. Eso es muy importante. Y cuando hemos tenido complicación, porque sí me ha tocado perforar el ventrículo derecho, la sangre se te coagula en la jeringuilla. Sí, sí. Entonces, Es buen truco eso. Sí, muy bien truco. yo les digo, mira, aquí tengo el riñón, te pongo ya 60, 80 centímetros cúbicos de líquido pericárdico, ¿y dónde están los coágulos? No hay coágulos. Claro, muy bien. Muy bien. Estás muteada, Nila. ¿Utiliza el eco como guía en la pericardiocentesis? Fíjate que si tú ves las guías, dicen que sí. Y yo no la uso. Y te voy a decir por qué. Porque yo hago la aproximación, como todos ustedes, por vía succifoidea. ¿No es verdad? Si alguien hace un ecocardiograma poniendo en el eje paraesternal largo del ventrículo izquierdo para no estorbarme, no me dice por dónde va mi aguja. ¿Sí me explico? O sea, no me da ni idea. Podría ser la proyección subcostal, pero si es la subcostal me crea un problema el ecocardiografista porque me estorba. Entonces, para mí, lo importante es ver el eco. Si el eco tiene un buen derrame pericárdico y está libre, yo me siento seguro en la punción sin necesidad del eco. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Bueno, generalmente en mi hospital sí utilizan la guía ecocardiográfica. ¿Y en qué ventana lo pones para que el ecografista te dé esa información? Paraesternal y puede ser Pero una... el paraesternal no me da la imagen por donde yo voy entrando. Es más, podría hasta darme una falsa confianza. O puede utilizar una ventana apical modificada, así como media Sí, girada hacia... exacto. Esa la creo más. Pero fíjate que nosotros hacemos sin dirección ecográfica. A lo mejor hay gente que lo critica, pero si yo veo que existe un buen líquido pericárdico que no es pequeño, porque, y aquí esto quería yo enseñarles que me parece interesante, es esto, la curva presión-volumen. Los líquidos que se van acumulando lentamente en el pericardio pueden llegar a 400, 500 centímetros. Nosotros hemos drenado hasta 1000 centímetros cúbicos de líquido pericárdico. Y ustedes vean que a diferencia de en la acumulación aguda, por ejemplo, un trauma de tórax o una perforación en el curso de un procedimiento hemodinámico, la presión pericárdica en la acumulación rápida hace que la presión intrapericárdica aumente muchísimo y te taponas con poco líquido. Así En cambio, es. nuestros pacientes van acumulando el líquido muy lentamente y entonces la relación presión-volumen te permite tener importantes cantidades de líquido sin que te aumente mucho tu presión intrapericárdica. Pues creo que ha sido de mucho provecho este caso. Para ser el primero, igual nosotros también hemos aprendido mucho de cómo iniciar y de cómo continuar en la discusión del caso. No sé qué diga Pamela, pero me encantó, fue algo muy didáctico, a pesar de que no tenía todos los estudios de imagen más modernos que hay en la actualidad, pero que el diagnóstico ha sido muy acertado, teniendo en cuenta los datos clínicos, los datos ecocardiográficos y las técnicas más básicas de imagen, ¿no? Sí. Felicitaciones, Geoffrey. Un Gracias, excelente Pamela, caso, gracias, totalmente de Nilda, acuerdo, gracias, Danilo. Enrique, Sí, gracias, sí. Álvaro. Ha sido Eh, para mí un gusto y créanme que uno todos los días aprende. Este caso yo se los dije que se los iba a presentar, porque para mí fue una enseñanza. O sea, es la primera vez que yo me enfrento a esto. Cuando drenamos los taponamientos, todo mejora. La hemodinámica mejora,
el ventrículo ya no se colapsa y todo es una maravilla. El paciente dice, doctor, ¿qué me hicieron? Pero me siento mucho mejor. Pero aquí no pasó nada de eso y el ventrículo derecho se dilató. Jofre, mil gracias. En realidad, el caso ha sido muy interesante. Creo que para todos ha sido muy aleccionador y es una bonita experiencia, aunque lógicamente el paciente pues tuvo una evolución tórpida, pero es lo que nos permite formar una educación médica continua. Te agradezco, Jofre, por tu valiosa participación, lo mismo que a Nilda y a Pamela por habernos ayudado en la discusión de este primer caso clínico. Vamos a tener, como les mencioné inicialmente, todos los meses esta actividad. El próximo martes los estamos esperando a las 8:30 para poder desarrollar el tema conversando con el experto, donde vamos a abordar el tema de anticoagulación en el paciente oncológico. Muchas gracias al laboratorio Siegfried por habernos apoyado en esta primera actividad, a todos los asistentes también que nos han brindado la oportunidad de estar conectados y esperamos que esta actividad siga creciendo. Muchas gracias a nombre del Consejo de Cardio-Oncología de la Sociedad Peruana de Cardiología y de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches con todos. Hasta luego. Buenas noches, soy yo el agradecido. Un abrazo a la distancia. A todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.